Bueno, y ahora vamos a recibir a la doctora América Álvarez. Ella es médico psiquiatra y hoy nos trae un tema muy interesante. Las enfermedades mentales, por ser distintas a las enfermedades físicas, a veces pasan desapercibidas. Son temas que pueden impactar a la familia, incluso hasta destruirla. Si no estamos alertas para tener el cuidado, hacer llamados de atención, verificar algunos síntomas, informarnos, podemos estar viviendo con alguien que padece un trastorno mental y ni siquiera él mismo lo sabe. Así es de fundamental importancia para la estabilidad, la armonía de la vida en familia, informarnos y conocer cada vez más los distintos tipos de trastornos mentales a los cuales pudiéramos estarnos enfrentando. La doctora América Álvarez ha accedido una vez más a ser nuestra experta en este tema sobre las enfermedades mentales y hoy nos trae uno muy interesante, el trastorno bipolar. Bienvenida, doctora América Álvarez, desde Miami, Florida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buen día, doctora. Doctora, a veces la gente jugando, cuando ve a alguien que cambia así de repente de carácter, dice, ay, no, es que esta persona es bipolar y no sabe ni Sí, siquiera de qué trata esto, qué tan serio puede ser. ¿Podría hablarnos un poco sobre qué es el trastorno bipolar? sí, claro. Lo he escuchado bastante en juego Ujú. y realmente la gente toma los términos médicos muchas veces a la ligera y tal cual es algo descriptivo que puede ayudar para que las personas entiendan lo que es el trastorno bipolar, pero por supuesto que hay salvedades y cosas que deben cumplirse. Como en todo diagnóstico en psiquiatría, nosotros tenemos unas guías que intentan hacer lo más estricto posible el hecho de catalogar lo que le está sucediendo a la persona. En este caso vamos a tener un trastorno en el cual la persona va a tener episodios o periodos en los cuales se muestra, digamos, más acelerada, habla más o tiene muchas ideas, comienza a hacer muchos proyectos, se involucra en actividades riesgosas, se involucra en actividades no necesariamente legales. Además está muy proclive a buscar nuevas relaciones sentimentales, aunque ya tenga alguna relación estable. Es un momento en el que la persona está definitivamente en un grado de aceleración y eso se llama manía. Y por el otro lado, esta misma persona puede cursar con lo que sería una depresión mayor, que ya hemos hablado, más de 2 semanas de estar con sensación de tristeza persistente, sobre todo pocas ganas de hacer las cosas que antes te gustaban, cambios en el sueño, cambios en la alimentación. Entonces, la persona con trastorno bipolar va a tener justamente eso, 2 polos. Un polo en el que está bastante acelerado, en el que realmente las cosas suelen verse bien, aunque algunos también puedan estar irritables, pero la mayor parte sienten que tienen mayor capacidad para responder, mayores facultades, más conocimientos. Es una etapa muchas veces agradable. De nuevo, no todos los pacientes lo sienten así. Y por el otro lado está la etapa depresiva, en la que la persona se mete en casa, evita a las demás, se siente muy, muy triste y siente que todo va a salir mal en su vida. Entonces es complicado y no se tomar a la ligera porque la persona sufre muchísimo y además el resto de su salud y su integridad corre peligro en ambas etapas. Ujú. Hay una intensidad con respecto al trastorno bipolar. Hay quien pueda tenerlo de una manera más leve, hay quien pueda tenerlo de una manera más fuerte, o es Sí, siempre las formas de igual. presentación, no. La forma de presentación es prácticamente única porque nosotros, de nuevo, tratamos de tener criterios para todos entendernos y para todos colocarle el nombre a ciertas cosas, pero por ejemplo, tenemos personas que cambian de estado de ánimo rápidamente, en cuestión de días, hay otros que simplemente tienen un episodio de manía al año. O sea, todas las personas tienen una forma de presentar el trastorno que es diferente. Y eso es una cosa que a veces puede ser difícil diagnosticar, porque necesitamos hacer un recuento de cómo ha sido la vida de la persona, cómo han llevado ciertas temporadas de estrés, y cosas muy particulares como si en algún momento ha mostrado cambios muy marcados en el comportamiento. Otra cosa es que dentro del trastorno bipolar
se han descrito dos tipos. El trastorno bipolar tipo 1, que está caracterizado por lo que es la manía, que es este estado como exaltado, acelerado, de mucha productividad, de muchos proyectos, y el trastorno bipolar tipo 2, que en lugar de presentar manía, el paciente tiene algo menos acentuado, que sería llamado hipomanía. Ambos, de nuevo, pueden cursar con depresión. Y la depresión y el estado de manía o de hipomanía, por lo general se alternan. Ujú. Doctora, para que nuestros oyentes puedan entender mejor, ¿qué es manía? Manía es un estado en el que la persona está marcadamente afectada. Suele ser por lo menos una semana entera de cambios en la forma en que se comporta. Nosotros hablamos de que la persona está más expansiva, o sea, que habla más, se inclina a tener más relaciones sociales y a veces están irritables. Entonces, una semana de contar con lo siguiente. Su autoestima está elevada, tanto que llegan a tener ideas de grandiosidad, como si han realizado grandes cosas en su vida, o como si tienen poderes, o si tienen la misión de realizar cosas. Poca necesidad de dormir o una disminución muy marcada del sueño. Hay personas que no duermen en toda la semana. Y esto, de hecho, es una de las cosas que dispara los síntomas en la persona con trastorno bipolar. Ujú. Están muy habladores, muy conversadores, y sus pensamientos van tan rápido que a veces el que está escuchando la conversación no lo puede seguir, porque saltan de un tema al otro y se hace difícil comprenderlo. Igualmente están distraídos, se envuelven o se involucran en situaciones que son peligrosas, por ejemplo, deportes extremos sin suficientes precauciones, viajes sin seguridad, Ujú. y además se tienden a centrar en ciertas cosas y hacer mucha actividad que a ellos les parece que es productiva. En su experiencia, doctora, ¿cómo afecta esta situación a la familia o a la pareja? Este es un trastorno que puede destruir a la familia. Es sumamente difícil convivir con una persona, por ejemplo, en estado de manía. Prácticamente no hacen caso, se dejan llevar por lo que ellos sienten, que es algo muchas veces placentero, pues el sentirte con tantas capacidades, que todo te va a salir bien, que, cónchale, tienes una misión en la vida, que todo es fantástico, y arriesgan muchas veces lo que es el dinero de la familia. Entran, por ejemplo, en negocios que no están muy bien aspectados o no investigaron bien, y colocan todo el dinero allí y lo pierden. Otros también juegan el dinero en un casino porque tienen ese día la sensación de que les va a ir bien. Otros se involucran en relaciones extramatrimoniales y evidentemente esto afecta a la familia. Es bien complicado. Por otro lado, el familiar también sabe que en cualquier momento la cosa puede cambiar y esa persona puede dejar de comer, recluirse en la cama, no poder trabajar, y poner en riesgo incluso su vida. Entonces, es Qué difícil importante. para la familia. Sí, qué Sí, sí. importante que reciba la ayuda. Estamos conversando con la doctora América Álvarez. Ella se encuentra ya en ese, bueno, deseamos el calorcito, pero ahorita estamos a 16 grados allá en Miami. Es médico Pues sí, un psiquiatra. Estamos extremo. hablando sobre el trastorno bipolar, conocer todas estas situaciones. No sabemos si una persona amiga, a alguien que podamos conocer, porque como decía yo al principio, a veces la misma persona no sabe por lo que está pasando y va padeciendo aquello que es terrible. Y a mí me llama la atención, doctora, ¿a qué edad se presenta esto? ¿Puede un niño estar pasando por esta situación? ¿Un adolescente puede estar pasando por esta situación? Sí, lo más común es que los síntomas aparezcan en la adolescencia y por supuesto en la edad adulta, pero sí se describen niños con esta sintomatología. Solo que, bueno, para diagnosticarlo en niños es como que un poquito más delicado y además tienes que esperar. En ambos casos tienes que esperar porque con un único
episodio, por ejemplo, depresivo, tú allí tienes la duda, ¿será una depresión relacionada a un trastorno bipolar o será una depresión mayor, lo que llamamos nosotros depresión unipolar? Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es vigilar y observar cómo se va desarrollando la vida de la persona. Pero sí hay casos de niños y en la adolescencia también es frecuente que se presenten. Doctora, ¿cuándo es recomendable acudir al médico, al especialista? En este caso, siempre hablamos de poner en peligro su vida o poner en peligro la vida de los demás. Cuando la persona está en un episodio maníaco, una de las cosas que lo distingue de un episodio hipomaníaco, la manía es que necesita atención médica urgente, tanto que es algo que se tiene que hospitalizar, porque la persona no puede estar a salvo de sus decisiones, por decirlo así. Es dañina para sí misma y es dañina para los familiares. Por ejemplo, he tenido pacientes que de un momento a otro inician la manía y toman un avión, se van a otro país, obviamente allá hay gasto, no le avisan a nadie, se desaparecen en la familia, a los días aparecen sin dinero, entonces por supuesto que es muy riesgoso. Podrían ser blanco de alguna actividad criminal, podrían perderse, son muchas cosas y a veces existen síntomas también psicóticos dentro de esto, entonces podrían estar incluso alejados de lo que es, alejados totalmente de la realidad y por eso hacerse daño. Entonces una persona con manía tiene que ser hospitalizada. ¿Cómo reconocerlo? Muy poco sueño y está muy acelerado tanto en la forma en que habla como en la forma que se comporta. Tiene muchos proyectos a la vez, parece que todo se le está dando muy bien y se involucra en actividades peligrosas. Probablemente la familia le dice, oye, a mí no me parece muy buen negocio, o piénsate lo mejor, y la persona no hace caso. Entonces, eso es indicativo de necesitar atención médica. Por el otro lado, una persona que tiene más de 2 semanas sintiéndose tan triste y tan desesperanzada, que no se quiere parar de la cama, que no puede ir al trabajo, que incluso piensa en la muerte, eso es el otro lado, pues sería una depresión y hay que buscar ayuda. Si la persona se agita, porque a veces dentro de todo esto hay agitación motriz, la persona se puede poner violenta, agresiva con los familiares, hay que buscar ayuda cuanto antes, porque esto solamente va a ceder sobre todo la parte de agitación y agresividad con medicación. Bien, es importante que el público sepa que si su familiar o usted mismo está pensando en el suicidio o en un intento de suicidio, debe llamar inmediatamente al 911, que es líneas de ayuda, y debe ponerse en manos de los profesionales de forma inmediata. Así es. Doctora, ¿qué causa el trastorno bipolar? Bueno, como tantas otras veces, en psiquiatría estamos todavía en estudio. Hay causas genéticas, hay componentes familiares, por ejemplo, si hay pacientes con trastorno bipolar dentro de la familia, sobre todo las personas más cercanas a la persona que estamos estudiando, pues tienen más riesgo. Familiares directos, por ejemplo, madre, padre. Hay componentes genéticos, se está intentando aislar o saber en qué parte específica de los cromosomas y en cuáles están los determinantes. Y realmente todavía no lo sabemos bien. Es, como les digo, es otra más de las cosas que pasan ahorita en psiquiatría, que estamos en estudio y seguiremos estudiando hasta tener respuestas, tanto en la parte genética como qué se puede hacer para evitarlo también. Y que el cerebro sigue siendo un gran misterio con todo lo que se ha avanzado. Muchos de los comportamientos humanos reiterativos que caen en la clasificación de trastornos o síndromes son de difícil explicación, y por eso es que hay que informarse mucho para poder comprender y tener misericordia de la persona que tenemos al lado, que puede estar enajenado por un trastorno mental de cualquier índole. Doctora, estamos conversando con la psiquiatra doctora América Álvarez desde Miami, Florida.
¿Cuáles son las afecciones simultáneas que se pueden presentar con el trastorno bipolar, que pueden incluso confundir a los familiares? Porque un trastorno de ansiedad o alguien que está en Ujú. problemas de drogas o alcohol, la gente puede decir, bueno, es que es lo que tenía, pobrecito, es que está ansioso por la situación. Sí. O es que, Pareciera que no es tan fácil el diagnóstico, sí, ¿no? sí. Entonces, esto tiende No, como no. a disfrazar un poco el trastorno bipolar. Sí, no es tan sencillo, hay que revisar años antes de que se presentara el episodio actual, hablar con los familiares, hacer como un trabajo de investigación para saber si esto tiene algún precedente o no. Muchas veces se puede confundir en el paciente que tiene, por ejemplo, hipomanías y hace depresiones, pueden pensar que son depresiones mayores, o sea, depresión no relacionada con trastorno bipolar. Eh, pero, bueno, al hacer la investigación, la evaluación, al colocar ciertos tratamientos también, que son los antidepresivos, puede ser que ese paciente que solamente haya hecho depresión desarrolle una manía. Y eso para nosotros ya es un criterio diagnóstico. Por otro lado, las personas que están consumiendo alcohol, que están consumiendo drogas, personas que están expuestas a un periodo de estrés prolongado, pueden tener comportamientos que puedan parecerse a lo que hemos descrito en la manía y no necesariamente serlo. Para que uno determine que es un episodio maníaco, se tiene que descartar que esto se deba a otra cosa, por ejemplo, a medicaciones, a uso de drogas o algún otro tratamiento que tengan por allí. Por otra parte, para nosotros a veces es difícil, como les digo, dependiendo de la presentación del caso, puede ser más o menos difícil hacer el diagnóstico. Si la persona de entrada, vamos a decir que la primera crisis que tiene es una manía, vamos a decirlo como suele ser, de librito, que te cumple con todos los criterios y por lo menos se traen a la persona y tiene más de una semana, ya tú sabes que eso es un episodio maníaco y que la única enfermedad o la única condición en la que hay episodios maníacos es trastorno bipolar tipo 1. El problema es cuando la persona se manifiesta, por ejemplo, con depresión. O cuando también los familiares la toman como que esa es su personalidad, que eso pasa mucho con la hipomanía. Personas que siempre han sido muy amigueras, que les gusta mucho compartir con todo el mundo, que hablan un montón y siempre los han tomado así, como que son los extrovertidos de la familia, son los que siempre están activos, ay, ella siempre es así. Y resulta que un buen día hace presión. Y allí viene el problema, porque los familiares nos van a decir, no, nunca ha tenido nada. Pero cuando exploramos en cómo era su personalidad, cómo se comportaba, cambiaba de trabajo constantemente, cambiaba de pareja constantemente, hacía gastos que realmente no estaban justificados, etcétera, etcétera, ahí nos damos cuenta de que eso no era algo de personalidad, sino que tenía una hipomanía. Es un trabajo de investigación Sí. realmente. Doctora, una vez que se logra el diagnóstico, que la persona acepta el diagnóstico, no sé si en algún momento la persona afectada logra aceptar el diagnóstico, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo tratan el trastorno bipolar los médicos? Ok, el trastorno bipolar se trata con medicamentos. En primera instancia tenemos medicamentos que se llaman estabilizadores del ánimo o estabilizadores de membrana. Habrán escuchado hablar alguna vez de ácido valproico, que hacen que la persona tenga menos fluctuaciones en el estado de ánimo o ninguna. Por otro lado, también se utilizan los antipsicóticos, que eso se usa también, por ejemplo, en esquizofrenia y en trastornos relacionados, para la persona que tenga sintomatología psicótica en ese momento, que tenga agitación, etc. Algunas veces se usan sedantes y en algunas ocasiones también se utilizan antidepresivos, pero todo esto tiene que estar, por supuesto, vigilado por el médico. Claro, Y porque recomendable, sí, porque se puede confundir y podemos hacer más daño que exacto, provecho. Sí, es exactamente. importante no tomar ninguno de estos medicamentos sin antes Ujú, consultar al especialista. Tiene que ser totalmente exactamente. medicado porque la situación puede hasta empeorar. Es así, doctora. Sí.
Bueno, empeorar, claro que sí. recordamos que la doctora América Álvarez está disponible online a través de sus cuentas en Facebook e Instagram, @de salud mental. ¿Es así, doctora? Sí, sí, gracias. @ salud mental para todo lo que necesiten. Pues bien, ya lo saben. Es muy importante que si usted tiene sospechas de algún trastorno mental o han visto algo que puede calificarse de anormal en algún amigo o en algún familiar, hay que recurrir a los especialistas en psiquiatría y no es ningún problema, ni la gente tenía ese prurito en los 80 y en los 90 que el que iba al psiquiatra era porque estaba loco y no. Si usted quiere Además tener una que, vida plena, No, no, vaya no. a su psiquiatra con todo el cariño y con toda la confianza. además, Eliu, qué Ujú. tristeza para el que está pasando por esto. Doctora, una vez que la persona logra ser diagnosticada, va a su médico consecuentemente y es bien tratado, la persona puede llevar una vida normal, lo que uno podría llamar Sí. normal, podría... De hecho, eso es lo que se desea, que la persona llegue a estar en un estado tan controlado que pueda tener su vida, digamos, en la universidad, su vida de trabajo, familiar, sin alteraciones. Ese es nuestro objetivo y de hecho uno intenta todo lo posible en la consulta para que la persona lo logre. Incorporarlos nuevamente así como estaban antes de presentar los síntomas, a lo que es su funcionamiento social y familiar. Y por supuesto, eso va a traer paz a la familia, porque este tipo de enfermedades, doctora, como decíamos al principio, termina afectando a todos. A mamá, a Sí, papá, a los hijos, a la esposa, al esposo, dependiendo de quién posea la enfermedad, termina afectando a todo el mundo. Entonces, como familia tenemos que unirnos para ayudar a esta persona que es sí. la que está pasando por este problema y la mejor manera es, primero observando, a ver, aquí está pasando algo, déjame ver qué está pasando, vamos a Ujú. buscar la ayuda. Y como siempre decimos acá, rezar y remar, oración y acción. Y allí están los especialistas y a nosotros nos encanta llevarles estos temas. Además que nuestros oyentes les encantan los temas de salud y muchas veces nos van pidiendo, mira, quiero que no, ¿por qué no nos hablan de esto? Y muchas veces cuando un paciente, cuando un oyente pide hablar de X situación es porque de alguna manera se siente familiarizado y quiere saber un poco más. Ujú. Entonces, la idea es esa, Exactamente. poderles llevar toda esta información y nosotros estamos muy agradecidos con usted, doctora, porque ya usted es parte de la casa. Ay, muchísimas gracias a ustedes por invitar. Y claro que sí, la idea es que la gente se entere de todo lo que sucede para que puedan darse cuenta lo más rápido posible si les está afectando algún familiar, algún allegado. Nosotros como red de apoyo somos muy importantes Ujú. y el hecho de que una persona tenga alguien que se preocupe por ella, personas con quienes desahogarse, un grupo que esté a su alrededor, hace la diferencia y la persona puede incluso salir más rápido de esto. Claro, yo me imagino un adolescente. Que dicen, no, es que los Ujú. adolescentes son difíciles. Y entonces que además esté pasando por esta situación y no se le comprenda y él mismo no lo Terrible. sepa, es terrible. Entonces, qué bueno que se pueda tener toda esta información y qué bueno que ustedes también, los expertos, se abran a compartirla en los medios de comunicación porque es muy importante. Doctora, nosotros muy agradecidos. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, nos seguimos escuchando.